Soy bombero de empresa, está guay, es una opción totalmente válida, pero las condiciones no son las mismas. A mí el alto rendimiento me flipa. Un opositor tiene que ser tratado como atleta. Y para mantener el equilibrio, tengo que correr, tengo que trepar, tengo que nadar. Lo que pasa es que tienes que hacer criba. ¿Tú sabes lo que es mejorar 17 segundos en un 2000? 2 horas de entrenamiento no creo que acabe fresco. Si acaba fresco después de 2 horas de entrenamiento, has entrenado una mierda. Si tú preguntas a un entrenador, ¿por qué me mandas esto? Y no te contesta, o te dice, pues porque sí. O ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Y no te sabe decirlo. Ahí ya deberías empezar a plantearte ciertas cosas. Fue una oposición que a mí me marcó mucho porque fue la segunda oposición de Bombero Comunidad de Madrid que yo había aprobado completa, pero me había quedado sin plaza. Si te centras en una oposición, ve a fuego por ella, tío. Bueno, entonces te vamos a ver en la próxima oposición de Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Cuerpo en Acción. Hoy, bueno, desde Madrid, ¿no? Desde Illescas, Toledo. Pero estamos muy cerquita de Madrid. Voy a hacer unas cuantas entrevistas, espero, por esta zona. Así que hoy tengo el honor de estar aquí con un tocayo mío, David Pintos. Bueno, ya te he presentado, pero bueno, de todas formas, preséntate tú mismo. Lo típico de dinos quién eres y qué haces. Lo típico, ¿eh? Bueno, lo primero, agradecerte mucho esta invitación a tu podcast. Es un placer y un honor estar aquí. Y también agradecerte la paciencia que has tenido porque nos ha costado juntarnos. Pero bueno, al final en Illescas, fíjate tú hasta dónde hemos venido. La pregunta que me estás haciendo creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar, ¿vale? Porque que uno mismo se defina a sí mismo siempre se va a dejar cositas en el tintero. Entonces yo, si quieres, si te parece bien, me voy a presentar solamente en el aspecto laboral. Perfecto. ¿Vale? Pues yo soy David Pintos, como bien has dicho, tocayo. Soy bombero de empresa. Dentro del servicio tenemos la categoría de bombero de aeropuerto y de bombero industrial. Y también soy preparador de opositores. Empecé en 2017, creo recordar, con la preparación a unos compañeros que estábamos en la oposición. Llevaba la parte física. A mí el alto rendimiento me flipa. Y como tal, un opositor tiene que ser tratado como atleta. Ahí empecé a llevar yo toda la parte física de unos compañeros, eso fue derivando cada vez en más cosas. Y en 2021, creo que fue en 2021, sí, después del examen de Bombero Comunidad de Madrid de las 150 plazas, después de pasar el temario, que fue una oposición que a mí me marcó mucho porque fue la segunda oposición de Bombero Comunidad de Madrid que yo había aprobado completa, pero me había quedado sin plaza. Yo ahí me junté con un par de compañeros y decidimos montar una plataforma de test, únicamente. Porque estábamos bastante frustrados, pues como en aquel entonces no había tantos medios como hay ahora, y lo que se llevaba pues tenía muchas cosas buenas, cosas muy muy top, pero había otras que pues que pensábamos que se podían mejorar bastante, como preguntas fuera de temario, es una posición cerrada a Comunidad de Madrid, o sea, imagínate, preguntas que estaban mal redactadas o que tenían datos mal, escribías y no te contestaban, y al final Comunidad de Madrid era, si tú sacas una pregunta buena, te puede meter o te puede sacar de plaza. Y esa es una diferencia brutal. Así que decidimos montar una plataforma de test. Ahí empezó Primera Guardia. Al final nos fueron pidiendo más cosas los alumnos. Tuvo muy buena acogida al principio, era una herramienta brutal. Y nos fueron pidiendo cada vez más cosas. Y ha derivado todo pues, en lo que es hoy Primera Guardia, que es una academia que prepara la oposición de Bomberos Comunidad de Madrid. La mejor academia que prepara la oposición de Bomberos Comunidad de Madrid, con todo lo que ello conlleva. Pues tienes las clases, tienes psicotécnicos, tienes la plataforma de test, tienes una planificación de estudio de la mano de Jesús Santiago, que es un puto crack, puedo decir puto crack. Sí. Es que es un puto crack y que se dedica únicamente a preparar a opositores o exámenes complicados de universidad, etcétera, y él se encarga de la planificación. Yo le voy guiando también con los temas que hay y demás. También tenemos un psicólogo dentro de la academia, que creo que también somos de las pocas o de única academia que tiene un psicólogo. Creo que la parte de trabajo mental dentro de la oposición es fundamental, tanto para la preparación del temario como para la preparación de las pruebas físicas. Lo tenemos ahí metido. Y después también tenemos la parte de entrenamiento, que era por donde yo empecé, ¿no? Dentro del mundo de la oposición. Actualmente lo llevo yo, toda la parte de entrenamiento, y son entrenamientos 100% online. Lo que pasa que en esta convocatoria lo que hemos hecho ha sido meter un día, únicamente un día. Esto también es un poco disruptivo, porque hemos metido solamente un día de entrenamiento presencial, ¿vale? Nos juntamos los viernes y doblamos sesión. Hacemos la parte de carrera y la parte de gimnasio. Normalmente el entrenamiento más técnico y más duro lo metemos los viernes, porque es donde estás con los entrenadores, no estoy yo solo, sino que hay otro entrenador conmigo, y vemos esos aspectos técnicos a mejorar. Y sobre todo la parte más dura, porque al final es verdad que tú solo puedes entrenar genial, de puta madre, puedes conseguir unos resultados de la hostia, pero cuando entrenas en grupo y tienes un mal día, pues el grupo quieras que no, que te tira. Así que lo juntamos ahí.
cogemos información de los chicos que vienen con nosotros durante toda la semana, que tenemos un grupo privado con ellos, y durante ese día, y a raíz de cómo están, del feedback que nos dan, organizamos y preparamos la siguiente semana. Es decir, vamos programando en función de cómo están nuestros chicos. Esto no se hace en ningún lado, a no ser que tengas un entrenador personal, porque es muy complicado, requiere mucho trabajo y mucha individualización y contacto de uno a uno con los chicos. Es más, cuando tenemos algún problema con alguno, por ejemplo, ahora nos ha entrado uno con periostitis que llevaba tiempo sin correr, pues al final el entrenamiento no es el mismo, se deriva con otro tipo de entrenamiento y demás. Si tiene una trepa de cuerda que es deficiente, que suele ser el caso de la gente que viene, de mucha gente que viene, pues se individualiza al máximo. Y eso, quieras que no, pues es un factor diferencial. Lo hacemos solo un día a la semana. ¿Por qué? Porque el resto de la semana tú te lo puedes organizar como te dé la gana. Al final todo cuenta y el primer corte que nosotros tenemos, nosotros solo preparamos Comunidad de Madrid y el primer corte es el temario y el psicotécnico. Me da igual que seas una bestia entrenando, pero si no pasas el primer corte, tú no vas a llegar a las pruebas físicas. Entonces, organízate como mejor te venga, yo no te pongo horarios, el viernes nos reunimos, lo vemos todo y el resto de la semana te organizas como mejor te venga. La gente que le gusta entrenar a las 7 de la mañana, otros a las 9 de la noche, otros por trabajo no pueden ir todos los días a una academia y se vienen con nosotros, genial. Y también somos la única academia que no la dirige un bombero funcionario, sino que al final la dirige un opositor, que es bombero de empresa, pero no deja de ser un opositor. Esto en muchos casos se ve como un punto negativo. Yo creo que es un punto demasiado fuerte dentro de la academia porque yo estoy ahí en el barro con ellos. Yo soy opositor, sé lo que hay, sé el nivel de exigencia que hay, sé lo que es aprobar una oposición y quedarse a las puertas y sigo luchando por el mismo objetivo que tienen ellos. Entonces, pues en ese caso yo no me puedo permitir fallar y tampoco puedo permitir que mis alumnos fallen, porque sé lo que se sienten y al final es como, hostia, si fallas tú, estoy fallando yo también. Así que ese es básicamente a nivel laboral lo que sería yo. ¿Me he enredado mucho? No. Lo que pasa es que yo voy ahí en mi esquema mental y me salen varias cosas por las que preguntarte, ¿no? Venga. O de que tengo dudas. Por ejemplo, has dicho que los entrenamientos los hacéis los viernes de manera presencial y luego, en función de eso, planificáis los entrenamientos. Eso es. Pero al final, ¿cómo podéis hacer eso con una media de lo que veis allí, ¿no? Porque habrá alguien que vaya súper bien. No sé si has dicho que hacéis cuerda y pista. Puede haber uno que vaya en la pista de lujo, otro que en la cuerda vaya muy bien, en la pista muy mal. Entonces, ¿hacéis una media o a cada uno le mandáis una cosa distinta? ¿O cómo conseguís llegar a ese punto medio, no? Es una pregunta buenísima y brutal, ¿vale? Tú cuando haces una planificación de entrenamiento para una academia, lo que te hacen es, toma, aquí tienes tu entreno de todo el mes, por ejemplo, que es lo normal, y ahí no te sales. Nosotros lo que hacemos es coger por niveles, normalmente, ¿vale? Sobre todo tenemos un grupo de nivel de iniciación que hace un entrenamiento los viernes, como es un aspecto más técnico, y estamos los dos entrenadores, le regulamos el entrenamiento en función de cómo esté, de lo que haya hecho esa semana y demás. Hasta que no hagas test, yo no voy a saber el ritmo que te voy a poder meter. En el momento que hacemos un test, que suele ser, ellos tienen test que están empezando con la pretemporada, esto no lo van a ver pronto, para que no sepan que tienen test, ¿no? Va a ser un test dentro de 2-3 semanas, depende cómo se encuentren, ¿vale? En ese test nosotros ya controlamos la VAM, por ejemplo, si nos vamos a carrera, ya controlamos la VAM. Y a partir de la VAM que tú tengas, yo te individualizo el entreno. Nosotros marcamos una horquilla de volumen de entrenamiento. Es decir, a lo mejor tú tienes un volumen de entrenamiento, me lo voy a inventar, de 4 series de 800 y una persona que acaba de empezar, en vez de hacer esas 4 series de 800, tiene series de 500, series de 400, con más tiempo de descanso, vamos a fijarnos más en los aspectos técnicos. En la parte de fuerza pasa exactamente lo mismo. La parte de fuerza tiene un componente de menos riesgo porque lo normal es que la gente ya venga con un entrenamiento base, pero también es verdad que se aleja bastante de la realidad. Lo normal se aleja bastante de la realidad, la gente lo que piensa que está a cómo está. Entonces en cuerda, por ejemplo, para hacer una transferencia metemos mucho trabajo de tracción vertical y ahí sí que marcamos un test de RM básico y para todo el mundo. La gente que tiene más nivel podemos llegar a hacer un test de 1 RM, la gente que tiene menos nivel hacemos un test de 3-4 RM marcando un RIR 2, o sea, te dejas 2 o 3 repeticiones en recámara y después eso lo extrapolamos, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? A lo mejor no es 100% exacto como un 1RM, pero sí que se aproxima bastante y a partir de ahí es como vamos trabajando. Pues tú, David, a lo mejor tienes, 40 kilos en dominadas a una RM, pesas 80 kilos, pues tienes 120 kilos de RM y a partir de ahí yo te voy a trabajar con el peso que tú tienes. Ese peso es individual para ti,
las repeticiones que hagamos van a ser genéricas, pero el volumen no, ¿vale? Igual que los descansos. Yo, si tú eres una persona entrenada, te voy a exigir que cumplan los descansos. Si es una persona que no está acostumbrada a entrenar, pues tengo una horquilla más grande de tiempo para que lo vayas cumpliendo. En press de banca pasa prácticamente lo mismo. Y después en velocidad, que sería ya la prueba que me queda ahí más descolgada, en velocidad trabajamos mucho con sensaciones autopercibidas, es decir, con ratios de esfuerzo. ¿Por qué? Porque velocidad no se debería entrenar, bueno, se debería entrenar la mayor parte por debajo del 100%. Tú no puedes ir siempre al 100% en velocidad, ¿vale? Y menos en una prueba como nosotros tenemos un 60 y un 300, y el handicap negativo es que yo tengo el 60, descanso, tengo el 300, descanso y después tengo un 2000. Entonces, o planifico bien toda la organización de cómo voy a llevar los entrenamientos o pincho, o cómo voy a hacer el test o pincho. Entonces, lo que hacemos mucho es al principio educar al opositor en cómo te has encontrado. ¿Crees que podías haber apretado más? No, pues entonces te has pasado. Te has pasado. Por ejemplo, vamos a hacer series al 80%. Yo a lo mejor en series cortas me es más difícil ajustarte los tiempos. En series ya de 200, 300 metros ya me es más sencillo ajustártelo según los ritmos que hayas tenido. Pero si tú me dices, pues no podía haber apretado más, y yo veo la planificación que te he puesto a un 80%, digo, tienes que aflojar. Tienes que aflojar sí o sí porque si no, no la acabas. Y si no, no nos estamos fijando en los aspectos más técnicos de la carrera, de la parte de velocidad, que es totalmente diferente a la parte de medio fondo. Entonces, de esa forma lo vamos planificando. Tienes un entrenamiento semanal con horquillas tanto de volumen, con una intensidad que viene dada para cada opositor y con unos tiempos de descanso que también vienen dados. Aparte de eso, solemos meter unos ejercicios que son compensatorios, que dependerá de si el entrenador te ha dicho hazlos o no. Por ejemplo, a esta persona que tiene periostitis, obviamente no le vamos a poner a correr, ¿vale? Vamos a intentar fortalecer todos los músculos accesorios para que no le vuelva a repercutir en la carrera. En el momento que empiece a correr, va a correr con nosotros, ¿vale? Iremos aumentando la cadencia para que no tenga esa caída, esa falta de cadencia, y le repercuta también a nivel de molestias, y veremos en la técnica que tiene en ese caso concreto. ¿Vale? Y al final, de esa forma, no es un entrenamiento individual, o sea, no es un entrenamiento personalizado, pero sí que se individualiza bastante en ese sentido. Claro, No sé si te he es respondido. es un buen método, sí, sí. Lo veo un buen método al final. Es El mucho curro. entrenamiento es el mismo para todos, pero el volumen se va ajustando. Entonces, al final, si tienes ahí esas horquillas, pues te permite, pues mira, este grupo trabaja en esta horquilla, este otro en esta. No sé, lo veo Eso es. bastante lógico. Es lógico, pero es mucho curro. Hombre, ¿Vale? Al imagino. final es mucho trabajo, sobre todo cuando ya llega la parte de examen final. Y Claro. más cuando se dilata tanto en el tiempo. En esta última ha sido casi un mes de físicas. Y cada opositor, pues había, no sé si eran 4 o 5 grupos. Nosotros teníamos 4 o 5 grupos y cada uno tenía unas fechas diferentes. O sea, ajustarlo todo ahí es lo más complicado. Claro. Pero al final da resultados. Lo que intentamos evitar sobre todo es sobrecargas, lesiones, que llegues en tu punto top y que no tengas miedo, porque cantidad de opositores que tienen miedo a lesionarse en las pruebas es muy alto y no debería ser así. Claro. Y ya a nivel personal, ¿cómo detectas tú el 80%? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo me pongo o sea, a mí ahora mismo también me están mandando normalmente, pues eso, series al 80. Vale. Y yo a veces siento que puede ser que vaya al 80, otras veces a lo mejor he subido más, o a veces digo, baja, que tienes que ir al 80. Y entonces siento que voy por debajo del 80, ¿sabes? Es como una sensación un poco rara. En mi caso particular, creo que a raíz de cada vez correr más, cada semana, cada semana, pues te lo vas regulando de alguna manera, no sé ni cómo, pero no sé si hay algún método de uno tener la sensación de que está más o menos correcto, de que no está yendo al 100%, pero estás cerca. Porque a veces dices el 80, pero otras veces puede ser el 90. Eso es. Nosotros, cuando trabajamos con porcentajes, con ratio de sensación, solamente lo metemos en velocidad. ¿Vale? Cuando hacemos un trabajo de base de pretemporada aeróbico, ahí sí que meto sensaciones, ritmos controlados que puedas mantener durante este tiempo, ¿vale? Vale. Y ese ritmo controlado que puedas mantener durante estas series, mínimo, ¿vale? Entonces suelen ser más conservadores. En velocidad, nosotros nos fijamos sobre todo en la técnica. En el momento que tú pasas de un porcentaje, en el momento que ya estás trabajando la técnica, depende de la serie que tengas, ¿no? Al principio no vas a hacer series de 300 al 90%, si es tu prueba, ¿vale? Pero a lo mejor hacemos 100 metros o 100 lanzados o 150 o 120 y metemos no siempre en todos esos
te pongo un ejemplo, a lo mejor haces 120 metros de series, los 20 primeros es progresivo, después coges otros 80 metros que sean fuertes a un 80, un 85, un 90%, y después los últimos 20 de dejarte ir, ¿vale? Si yo no consigo mantener en ese, al principio, ¿vale? Una persona que está empezando, en esa distancia la técnica correcta de velocidad, es que estoy yendo por encima. Normalmente cuando tú vas por encima de cierto umbral, ¿vale? Ya tiras con el corazón y con querer llegar. Esto es como la cuerda, ¿vale? Cuando ya ves la campana y dices, lo que quiero es tocar la campana y pierdes el foco en las piernas, ahí la has cagado, ¿vale? Entonces ahí a lo mejor lo que tienes que hacer es no llegar a la campana, no llegar a ese punto de velocidad, bajar un poquito y mantener la técnica. ¿Qué pasa? Que los opositores tenemos muy poca paciencia y lo queremos todo ya. Y esto tiene que ser a largo plazo. Tienes que tener un buen trabajo de base. Tú si haces una buena técnica, si tú aprendes muy bien la técnica de carrera, generas una buena base, después vas a poder meter unas series muy rápidas, muy fuertes, muy potentes, muy mantenidas en el tiempo. Si tú corres mucho hoy, si tú corres más que yo hoy en un 100, pero yo trabajo la base, dame 3 meses que vas a ver la diferencia y te vas a quedar atrás. Pero necesitamos eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si Sí, sí, más, me ha quedado bastante claro. lo medimos sobre todo con la técnica. Si vemos que va perdiendo técnica, que se le echa la cabeza para atrás, que se le cae la cadera, que lleva los hombros para adelante, que ya no tiene un ciclo anterior correcto, sino que lleva ya la rodilla muy retrasada, pues ya sabemos que ahí va a fuego y está picado con otro compañero seguramente. Pues sí, mira, no lo había pensado, ¿eh? Pero ahora me voy a fijar cada vez que corra. Es importante que te fijes tú y que te vean desde fuera, porque muchas veces la Claro, sensación autopercibida nuestra es diferente a lo que sí. desde fuera se ve. Hombre, es que es muy importante también, ¿no? Esa figura. Al final, esos entrenamientos que comentas, aunque sea una vez a la semana, pero puedes Eso es. avanzar mucho. Nosotros recomendamos, sobre todo para la gente que se está iniciando, que se grabe directamente. Hay en sitios donde no te puede grabar. En una piscina es raro que te dejen grabar, es la parte más complicada, ¿no? Pero en una pista de atletismo te puede grabar perfectamente. Entonces tú te grabas desde el lateral de la pista, con que te vea el último 100, ya sé, ya sé cómo vas. Y ahí, pues los entrenos que toque velocidad los lunes, que no suele ser lo habitual, pues me lo pasas, lo vemos nosotros y después lo corregimos en persona. ¿Vale? Pero grabarse es fundamental para ver los errores, para corregir. Y para mantener el equilibrio, quiero decir, porque suele ser algo bastante un calentamiento de cabeza, ¿no? De los opositores. Mantener el equilibrio de tengo que correr, tengo que trepar, tengo que nadar, tengo que hacer fuerza. Claro, hay 7 días a la semana, alguno de esos tengo que descansar. ¿Cómo consigo llegar a todas las pruebas a tope, si es que puedes? Sí puedes, sí puedes. Lo que pasa es que tienes que hacer criba. Te voy a explicar. ¿Vale? Estás diciéndome equilibrio y estás diciendo, ¿qué prueba me está diciendo ahora mismo? ¿Será de la llene o...? Vale. Para tener un equilibrio entre el rendimiento en las diferentes pruebas. Esto es crucial el papel del entrenador, pero crucial. Y crucial cómo tú te encuentres. Si ya partimos de un opositor que tiene cierto nivel, yo le suelo quitar carga y pruebas. ¿Vale? A mí me ha venido gente que tiene muy buen nivel en cuerda, muy buen nivel, te estoy hablando por encima del 10, es decir, que baja los tiempos del 10, y que aún así estaba haciendo 3 días cuerda. Cortamos de raíz cuerda. O sea, yo ya te quito una prueba. No, pero es que voy a perder. Pero vamos dentro de 2 semanas. Hacemos un buen calentamiento, vas a seguir fortaleciendo, pero de otra forma hacemos otra vez un test. Directamente se hace un test, se mantiene el tiempo. No es necesario seguir metiendo cuerda. ¿Vale? Te la voy a ir aplazando en el tiempo. ¿Qué consigo con eso? Que puedas meter ahí una prueba que peor lleves. Gente que es nadadora, que hay gente nadadora, le quito la natación directamente. O le meto la natación una vez cada 15 días, cada 2 semanas o cada mes, depende del nivel. Y de estos hay muchos. Gente que va muy mal en natación, pues a lo mejor si vas muy mal en natación, me viene bien que hagas 2 días a la semana natación. O si estamos muy lejos de fecha, por ejemplo, a día de hoy, pretemporada para la próxima convocatoria de Comunidad de Madrid, la gente que no sabe nadar, yo lo que hago es directamente, y esto a los que llevo entrenando personalmente se lo digo igual, ve a tu ayuntamiento, a la piscina municipal, hay cursos de tecnificación que te valen una mierda, y lo bueno de eso es que hay gente muy motivada, pero con un trabajo que no suele ser lo que ellos buscaban. Muchos abuelitos que van solo para nadar y tal, pero cuando le llega alguien que dice, quiero hacer esto, se pone en el foco contigo. Y es aprovecharlo. Vas a conseguir mejorar la técnica, en el momento que consigas mejorar la técnica ya empezamos a meter entrenamiento de calidad.
Si tu punto débil es la carrera, pues te toca fortalecer y carrera. Pero hay que ver cuál es tu punto fuerte para poder bajar el volumen y cuál es tu punto débil. Cuando todos son puntos débiles al principio, eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Lo que hacemos es trabajar la base y a partir de trabajar la base vemos dónde puedes ganar antes. Si puedes ganar antes en ejercicios como press banca o cuerda, pues vamos quitando volumen de entrenamiento. Lo normal es que al final nosotros tenemos 3 pruebas de atletismo, 60, 300 y 2000. Ahí va a ser impepinable. Nosotros ahora mismo entramos 3 días a la semana a carrera, ¿vale? Si se te da muy mal la natación, podemos hacer un trabajo regenerativo incluso en la piscina, para que además de recuperar, pues puedas seguir trabajando en un medio acuático y después otro día de series en piscina. Depende cómo estés, pues 2 o 3 días de entrenamiento de gimnasio. Un día de descanso sí o sí. O sea, tú tienes que limpiar la cabeza y descansar. ¿Que sales a andar con los perros? Genial. ¿Que quieres salir a rodar 20 minutos con tu piba? Vale, pero no pienses en la oposición. ¿Vale? Te deja la oposición un poquito de lado, que es necesario cuidar eso, porque te quemas. Te quemas. Y lo malo es que me comparo contigo, me comparo con el otro que entrena 7 días a la semana y encima dobla entrenamientos. Ya, pero es que ese 7 días a la semana dobla entrenamientos, ahí algo no me cuadra, me faltan horas de estudio. El equilibrio ese ya, físicas y estudio, es lo más complicado. Nosotros lo que intentamos es que tu entrenamiento sea lo más corto y efectivo posible. No quiero que estés entrenando 3 horas. Obviamente, si doblamos entreno, sí, te va a tocar entrenar 3 horas porque tenemos una parte de carrera y después una parte de gimnasio. Y después ir y vas a hablar con los compañeros, vas a contarle, oye, pues este tema tal, y se te va a ir un poquito. Pero de lo normal, 1 hora, hora y cuarto. La gente que dice, no, es que yo para bombero tengo que entrenar todos los días y 2 horas. Pues entre que vas al sitio para entrenar, vuelves, descansas, porque 2 horas de entrenamiento no creo que acabe fresco. Si acaba fresco después de 2 horas de entrenamiento, has entrenado una mierda. Esto es así, lo siento. Pues entonces vamos a gestionarlo mejor. A lo mejor estás haciendo entrenamiento que no es acorde a lo que te están pidiendo. A lo mejor no lo necesitas hacer. Habría que verlo todo. Nosotros intentamos que los entrenamientos no se vayan más de 1 hora, hora y cuarto, ¿vale? Y metiendo calentamiento, ¿vale? O sea, somos bastante rigurosos con eso. Que después en los entrenamientos presenciales se nos va porque nos ponemos a hablar y pues es el día que te juntas, vale, es totalmente comprensible. O que acabas el entreno y dices, vale, he acabado. Nosotros decimos que acabamos a las 10, es mentira. Siempre acabamos 10 y cuarto, 10 y media, ¿vale? De entrenar. Que te quedas hablando, que es lo normal, o preguntando dudas, totalmente. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Pero que no alargues un entrenamiento que no es necesario o no hagas ejercicios que no son necesarios. Claro, al final yo estoy viendo mucho enfoque de entrenamientos cortos. O sea, le veo el sentido desde el momento en el que sabemos que las pruebas, todas las pruebas que hay de bomberos, no conozco ninguna que pueda durar más de 15 minutos, que ya son muchos, y 15 minutos solo se me viene a la cabeza El 3000 el 3000 de Comunidad Valenciana. Pero restando o quitando esa prueba, el resto de pruebas se hacen pues en minutos, en pocos minutos. A lo mejor un 1500, un 2000, pues un poquito más, pero el resto que son explosivas. Entonces, claro, Eso es. a lo mejor ya tú que eres entrenador y también tus sensaciones personales, que tú también entrenas para ti, ¿no? Para tú superar tus oposiciones, ¿lo enfocáis así por eso? No, realmente no. Lo enfocamos así por eficiencia, ¿vale? No porque las pruebas sean cortas. Al final tú la prueba de un 1000, un 3000, es verdad que tiene diferente volumen y diferentes formas de entrenarla, es totalmente diferente, ¿vale? Pero vas a necesitar dedicarle tiempo sí o sí para poder mejorar. El tema es cómo lo vas a enfocar, ¿vale? Y a mí me jode mucho decir, bueno, no me jode, porque ya lo he dicho, pero me jode mucho verlo, ¿vale? Yo voy a pista con los chavales. Cuando ya pasamos la parte de teórica, nosotros ampliamos la parte física con los lunes por la mañana también, ¿vale? Para poder separar más y lo que te decía, y que sea todavía más específico el entrenamiento, ¿vale? Pues yo he llegado a la pista de atletismo, y esto lo vas a ver, seguro que tú lo has visto, y vas a ver un grupo de opositores. Siempre hay opositores. En la pista de atletismo siempre hay opositores. Siempre hay. Pues vas a ver un grupo de opositores que ya está haciendo series. Tú te vas a poner a calentar. Tú haces tus series, tú acabas tus series, haces tu vuelta a la calma y te piras. Ese grupo de opositores sigue entrenando, Sí. ¿vale? Y dices tú, ¿con qué sentido? Más no es mejor. Si yo te consigo que en 4 series cumplir los objetivos, porque yo en el momento que ya tengas tú la base trabajada, que yo ya sepa los ritmos que te tengo que meter, voy a afinar al máximo tus series. Si yo, por ejemplo, te mando, por ejemplo, afinando
Teníamos, como nosotros tenemos las pruebas organizadas así, hacíamos un poquito de velocidad, ya afinando, ¿vale? El último tramo. Hacíamos una serie más corta de velocidad en la que teníamos el láctico a tope y después descansábamos y metíamos 1-2 series de medio fondo. Suficiente. Pero ese medio fondo a este ritmo. Y yo sé que lo puedes mantener porque te conozco. Porque ya hemos venido trabajando, sé los ritmos que tienes que mantener. Vale, pues si yo te pido que me hagas un 1600 en 20 segundos el 100, lo miramos siempre en pista por cienes, ¿vale? Para que no se nos vaya. En 20 segundos el 100 y veo que lo estás haciendo a 22, te estás tocando el bolo, pues entonces no es un entrenamiento eficiente. Porque si lo haces a 22 es que estamos trabajando otra vía metabólica y te tendría que mandar otro volumen de entrenamiento con otro descanso. ¿Qué suele hacer la gente? Pues ir siempre a muerte, un fallo catastral, ¿vale? Pero somos opositores competitivos por naturaleza, pero vamos siempre a muerte, siempre al 100%, y entonces pinchamos, morimos, necesitamos más descanso, metemos más volumen del necesario, y por eso se alargan tanto los entrenamientos de la gente. O sea, yo he visto gente que nos ha venido de entrenamiento personal que para preparar un 1000 hacían 12 series de 1000, pero a ritmos de competición que yo decía, eso no es tu ritmo de competición, es imposible. Es imposible. Será tu ritmo de competición de un 10.000 y te lo compro, pero no para hacer un 1000. No para hacer un 1000. Entonces, la barrera de entrada es muy grande en ese sentido porque tú cambias todo el paradigma. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos personales ya me van conociendo, ¿no? También. Y los criba bastante, pero yo siempre les digo, mínimo necesito que estés conmigo 2-3 meses. A partir de ahí, eres libre de irte. O sea, yo no te voy a retener más. Si me pides consejo, yo te voy a derivar a compañero, como hemos hablado antes, a profesionales. Pero yo necesito ese tiempo para que cambies tu mentalidad y para que yo adapte el entrenamiento. Tú si entras conmigo, yo necesito ver tu entrenamiento anterior para no decirte, a partir de ahí vas a hacer esto. Tiene que haber, primero, una simbiosis entre el entrenamiento que llevabas antes, el que llevabas ahora, y poco a poco ir ajustando a lo que yo quiero que entrenes. Y eso lleva tiempo. A lo mejor en una semana no ves nada, a lo mejor en un mes no ves nada. Pero en el momento que ya te cambia el chip, empiezas a decir, vale, estos son los ritmos, menos fatiga, más ritmo controlado, mejores resultados, menos dolores, pues lo entiendes. Lo que pasa es que venimos de ese mundo, de gente que nos viene, mira, caso de una persona que ha adelantado 200 puestos en las pruebas físicas de Bombero Comunidad de Madrid, un alumno nuestro. Él cuando entró, imagínate, un día a la semana de entrenamiento, un día a la semana de cuerda. A mí me cogió, cuando ya al principio pues es un poco más frío, ¿no? Después ya coges confianza y a mí me dijo, David, es que realmente cuesta confiar en este método. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, porque es rara la academia que no hagas 2 o 3 días cuerdas. Y él había mejorado, había bajado, no sé si eran 0,60 o algo así, segundos la cuerda con nosotros, trabajándola un día por semana. Y con un volumen, si te vienes un día, lo ves, con un volumen que es bastante bajo, ¿vale? Y cuesta mucho creerlo y entenderlo, porque vienes de más volumen, más entreno, más series, más natación, más cuerdas, más press, y piensas que más es siempre mejor, y no es verdad. Mejor es mejor, ya está. Un entrenamiento enfocado en lo que tienes que hacer es mejor. Y eso es jodido, eso es lo más jodido. Entonces, no es porque las pruebas sean más cortas, ¿vale? La organización, sino porque buscamos la eficiencia. Y no te voy a mandar por mandar. ¡Guau! Vaya entrenamiento que me han mandado 12 series de 1000. Sí, pues te puedo mandar 20 si quieres, pero ¿con qué sentido? Claro. Nosotros siempre buscamos también que, ¿tienes dudas? ¿Por qué me mandas esto? Pregúntame. Si a mí me viene bien explicártelo. Porque en el momento que tú entiendes el por qué, dejas de dudar. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Si tú preguntas a un entrenador, ¿por qué me mandas esto? Y no te contesta, o te dice, pues porque sí. O ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Y no te sabe decirlo. Ahí ya deberías empezar a plantearte ciertas cosas. Dudar un poquito, ¿no? Dudar un poquito, pero eso con todo. Igual que con la planificación de estudio, igual con todo. O sea, tú a una persona que tú le das tu tiempo, tu confianza, para que te ayude en X aspectos de la oposición de tu vida, o sea, tienes que poder preguntarle todo. Tienes que ser la persona más abierta del mundo y decirle, oye, tengo este problema. O venir y decir, oye, que hoy he discutido con la piba y estoy jodidísimo. Y te voy a decir, hoy la serie es, olvídate, ¿quieres que hagamos un rodaje? Claro. ¿O quieres que bajamos el nivel? Es normal. O sea, tu nivel no va a ser lineal, nunca. Ni siempre va a ser hacia arriba. Va a haber días que en el trabajo he tenido un día malo. He discutido con mi piba, con mis padres.
he dormido fatal. La niña, tío, que he estado toda la noche con ella despierto. Pues ese día yo no te puedo meter una serie de intensidad porque te voy a romper. Te voy a romper. Y si no te rompes, te vas a frustrar porque no estás apto para poder mantenerlo. Entonces, hay que ser consciente de eso. Claro, de eso te iba a preguntar precisamente, porque a mí me ha pasado de las típicas planificaciones. Entonces, a ver, te iba a preguntar por tu caso personal, ¿no? Porque tú también eres opositor, tú también entrenas, imagino. Entonces, tú también te tienes que aplicar los tiempos de descanso y todo esto. Entonces, en mi caso, yo hay días que veo que, imagínate, esta semana, por ejemplo, a lo mejor el descanso es el sábado o el domingo, no lo sé. ¿Vale? Pero llega el sábado o el domingo y estoy más fresco que una lechuga porque a lo mejor he tenido menos intensidad de la que debería esta semana, no por culpa del entrenador, sino mía. Mía porque le he metido menos intensidad o lo que sea. Entonces, eso también uno se tiene que ver, ¿no? Y otras veces pasa lo contrario, que llega una semana en la que de repente con un día no me vale. Y descanso ese día, al día siguiente me toca el entreno que sea Y está y fundido. estoy que no puedo ni levantar una mano. Bueno, no tanto, pero Sí, sí, estoy te entiendo. reventado. Te entiendo. Entonces, esas, ya no como entrenador hacia otros, sino tú, en tu caso personal, de si eres tú el que está entrenándose para opositar, ¿cómo lo gestionas? Es complicado gestionarse uno mismo, ¿vale? Muy complicado. Es más, yo hay aspectos que me es muy sencillo gestionarme, por ejemplo, temas de fuerza, trepa de cuerda, press banca, me es muy sencillo gestionarme porque me es mucho más sencillo y el rango de lesión en ese sentido es muy inferior, ¿vale? En carrera, gestionarse uno mismo es jodidísimo, ¿vale? Pero muy jodido, porque siempre te sobreestimas y siempre piensas que si lo has hecho hace una semana, hoy lo tienes que hacer mejor. Y no contamos con los factores que tú me estás diciendo, ¿vale? Tu entrenador seguramente, aunque tú estés fresco, todo es un aprendizaje, tanto para ti como para él, ¿vale? Para ti a nivel de intensidad, lo que tú dices, a lo mejor como todavía estamos trabajando con porcentajes, no he hecho un test y no sé al ritmo que tengo que ir al 100%, entonces todavía te falta esa regulación, es un aprendizaje. Te está metiendo un día de descanso porque es necesario meter un día de descanso. A lo mejor, como todavía estáis aprendiendo, tanto tú de él como él de ti, por eso yo, es lo que te comentaba, necesito esos meses para poder tener ese feedback con la persona. Al principio el feedback es continuo. Yo cometí un error que era dar mi número de teléfono privado a todos los que entrenaba. A mí no me escribas por WhatsApp. Yo los WhatsApp los reviso el viernes, sábado y domingo. O sábado y domingo, cuando empiezo a hacer los entrenamientos, porque lo tengo reventado. Pero tú a mí me tienes que ir diciendo ahí, esta semana estaba petado. Vale, entonces yo digo, a ver, ¿qué volumen te he metido en entrenamiento? ¿Por qué estabas petado, David? ¿En qué partes? Vale, la carrera, ¿qué tal? La parte de velocidad, y tú me tienes que ir contando todo. Por eso es interesante que tengas una hoja de feedback. Si es un entrenador personal, que tengas una hoja de feedback y tú rellenes. El lunes, el entrenamiento, todo perfecto. Me han salido las series clavadas, sin ninguna molestia. Miércoles, el entrenamiento de series largas, por ejemplo. A partir de la tercera me ha costado un cojón llegar a los ritmos que me decías. He tenido que ampliar los tiempos de descanso. Vale, pues yo ahí ya sé que a ese ritmo no me lo consigues mantener esas series. O juego con el volumen o juego con los descansos o con la intensidad. ¿Vale? Y ahí lo vamos ajustando. Las primeras semanas son así. Incluso el primer mes es así. Como tú personalmente, es una putada. Es una putada. Porque... Y ya como tengas algunos componentes externos que te van a cribar a la hora de hacer tu entrenamiento, pues tienes un niño, tienes un trabajo, tienes no sé qué, lo que sea, pues eso te condiciona bastante a la hora de tu rendimiento. Quien diga lo contrario, miente. Ya está, es que es así. Hay cosas que te puedo decir, bueno, puede ser, esto es así, ¿vale? Si tú no has dormido bien, tú no puedes entrenar bien. Si yo, por ejemplo, llevo también bomberos que son interinos, ¿vale? O nosotros mismos dentro de la empresa. Si tú has tenido una guardia jodida, al día siguiente yo no te puedo pedir un entrenamiento que sea de alta intensidad. Si tú has tenido guardia, estás de saliente y por la noche has tenido una intervención jodida, dura o larga, sin más, que no haya sido dura, no has dormido, yo no te puedo pedir que al día siguiente te pongas a entrenar a las 10 de la mañana series de intensidad. Te voy a decir, o descansas o haces un rodaje regenerativo. En tu caso, si hay una semana larga que no te vale con solo un día de descanso, puedes hacer una recuperación activa. Se lo dices y el entrenador te va a decir, de puta madre. Es más, te va a decir, adelante, hazlo. Porque nos viene muy bien para seguir trabajando en parte aeróbica y encima para recuperar. ¿Vale? Pero es necesario mínimo un día de descanso y después, casos puntuales, pues se puede hacer 2 días de descanso. Hay casos que por tiempos no puedes entrenar 5 o 6 días a la semana. Yo tengo gente que solo puede entrenar 3 días a la semana. Bueno, pues entonces ese entrenamiento sí que tiene que ser al detalle.
Porque yo no te puedo hacer un entrenamiento de 4 horas para que mañana no te muevas. Tienes que ir a currar, tienes que recoger a la niña, ¿vale? Eso sí que tiene que ser el detalle. Pero si lo puedo mantener en el tiempo, si puedo hablar con mi entrenador y me puedo ir ajustando el volumen, la intensidad y los descansos, es que eso es necesario siempre comunicación. Porque no solo depende de ti, ni de tu día a día, o tú me puedes decir a mí. ¿No? Yo en entrenamientos personales tengo una tabla en la que me van diciendo nivel de estrés, horas de sueño, si han discutido, si no han discutido. Todo eso influye en el entrenamiento. Claro. Y se nota un huevo. Se nota un huevo. Yo si veo que ha habido 3 días seguidos que ha dormido 5 horas, le digo, ¿qué pasa aquí? No puedes seguir con este entrenamiento. Bajamos la carga, pero vamos, de una forma brutal. ¿Qué pasa? Que al bajarle la carga a un opositor se piensa que ya no va a mejorar. Y no es así. Es todo lo contrario. Estoy consiguiendo que tu cuerpo genere adaptaciones. Evitar lesiones. Cuando te lesionas ya sí que ahí la hemos cagado un poquito. Y al final una lesión no depende solo del entrenamiento. Tiene múltiples factores. Nutrición, cabeza, descanso, entrenamiento obviamente. Pero si una de esas patas está coja, ahí ya la hemos cagado. Bueno, buen consejo al final, ¿no? Yo creo que, a ver, yo también pienso que a veces, por lo que estamos hablando, si no tienes ese contacto directo con el entrenador justo el día que estás pensando, y es normal, o sea, tú no puedes estar tampoco dependiendo de un entrenador 24 horas porque esa persona, aunque fuera un entrenador personal, es que no va a estar con el móvil pendiente a ver si tú le envías un WhatsApp esa mañana, porque obviamente es una persona que tendrá que hacer su vida. Entonces, las reacciones, por un lado, yo creo que es lo que se le puede venir a una persona, es decir, cambio el día de descanso de un día a otro, bien, bueno, ya tienes un margen más amplio para hablar con el entrenador y decirle, oye, he cambiado el día, así está bien o ajusto algo, bien. Y por otro lado, pues lo que has comentado, que también es una muy buena opción, haz un entreno mucho más suave, un trote suave, pues, dependiendo de lo que tengas ese día, se lo comentas al entrenador y ya, pues, para Eso es. adelante. Lo que, lo que mucha gente no entiende es que un atleta, o al final un opositor es un atleta, ¿vale? Un atleta tiene que también aprender a gestionarse. Y eso es un trabajo del entrenador. Y explicarle, vale, ha pasado esto esta semana. Si esta semana pasa esto, puedes hacer estos cambios. Vale. Si yo el WhatsApp, es lo que te he dicho, lo tengo, pero después te lo enseño si quieres, ¿vale? Si sé que tengo que hablar contigo por WhatsApp, hablo, pero si veo que son cosas de entrenamiento, intento dejarlo para el viernes o sábado o el domingo. Ahora bien, hay un problema, tengo una molestia, no sé qué, me llamas directamente. Igual que tienes mi número de teléfono para WhatsApp, lo tienes para llamarme. A mí las llamadas sí me saltan, los WhatsApp no me saltan. Lo tengo sin notificaciones, pero las llamadas sí. Y yo sé que si te llevo a ti, David, y me está llamando, es que algo gordo ha pasado. ¿Vale? Oye, que no he dormido un carajo y era para ver cómo pasa esto. ¿Vale? Pero es que yo tengo WhatsApp a las 5 de la mañana, de gente que se levanta y a esa hora entrena. Obviamente, siempre les digo, este es el entrenamiento de la semana. Te lo entrego como muy tarde el domingo. Revísalo. Sí. Revísalo. Cualquier duda me preguntas antes de mañana, por favor. ¿Vale? O mañana me preguntas de toda la semana. Y normalmente ya sí que lo hacen. ¿Vale? Pero siempre pueden surgir imprevistos. Llámame. Si veo que no me llamas es que no es importante, entiéndeme. No es urgente. Sí. ¿Vale? O sea, es importante, pero no es urgente. Si me llamas, pues ya entiendo que ya ha pasado algo. ¿Vale? No lo digas muy alto que te llaman a las 5 de la mañana, ¿eh? Ya lo tengo en modo... En modo avión. en modo no molestar. Sí, he aprendido eso también. Sí. Bueno, y de la parte de bombero, has dicho que eres bombero de empresa. Vale, Eso a lo es. mejor mucha gente que está escuchando esto, lo primero que se preguntan es cómo se llega a ser bombero de empresa, porque todos sabemos que para ser bombero de la administración, pues es opositar, pero bombero de empresa, ¿cómo llegas ahí? Es complicado y va a depender también de la empresa en la que estés. Bombero de empresa al final no haces como tal una oposición. A ver, una oposición tampoco te prepara para ser bombero. Esto puede sonar Sí, es un antipopular, método. pero es así. Yo tuve la gran suerte que, mira, en 2018 entré. En 2017 se hizo la oposición de la 113. Yo la oposición de las 113 plazas de bombero Comunidad de Madrid. Yo esa posición la acabé entera. ¿Vale? Llegué a conducción, pasé a conducción, llegué a fobias, hice fobias, pero me quedé sin plaza. Justo por aquel entonces, suerte de la vida, me contactó un chico que iban a abrir un nuevo servicio de auxiliares de bombero, que no es lo mismo de bombero de empresa, ¿vale? Con la grandísima suerte de que a mí me dio una formación brutal, pero brutal.
Es más, me acuerdo que todavía estaba preparando las fobias y mi jefe de por aquel entonces me dijo, no vayas a las fobias. Y yo dije, ¿cómo no voy a ir a las fobias? Y si cae alguien, siempre tienes ese de, si corre la lista, joder, puedes entrar. En Comunidad de Madrid no. Eso no pasa. ¿Vale? Pero quería vivir esa experiencia de pasar todo el proceso, ¿no? Y ahí nos dieron una formación brutal. Es más, fue en Brunete, donde dan la formación a los bomberos de Comunidad de Madrid. Y nosotros, una vez dentro, nos dijeron, ¿queréis ayudarnos con la formación? A mí me daba una vergüenza que te cagas y dije, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Pero la formación fue muy tocha. O sea, nosotros teníamos cursos de 100 horas de campo de fuego, teníamos trabajos en altura, teníamos trabajos de espacio confinado, un montón de formación que encima era toda arreglada. Cuando tú vas a una empresa privada para ofertarte como bombero, a día de hoy es un poco más sencillo, ¿vale? Pero en aquel momento pues tú necesitabas una formación, que o te la pagabas o la recibías de otro centro. Yo en este caso pues la tenía recibida de otro centro y también tuve la suerte que yo soy un culo inquieto. A mí me gusta mucho el tema de formación, por eso tengo la academia, realmente también. Me gusta mucho enseñar. Y a raíz de otro chico que entrenaba, conocimos a una persona que llevaba formaciones en centros privados, formaciones de emergencias, ¿vale? Pues simulacros de emergencias, explicarle cómo se utilizan los elementos de PCI, BIES, extintores y demás, etcétera. Empecé a dar formaciones así, compaginándolas con el otro trabajo. A raíz de eso y de otra persona que entrenaba, pues me surgieron otras formaciones en campos de fuego. En Forten me surgió dar formaciones. Ahí poco a poco pues fui aprendiendo, empiezas bajo y vas aprendiendo, ¿no? Y vas adquiriendo todavía más conocimientos. Y pues por casualidades, en la empresa en la que estoy ahora ampliaba plantilla y yo dije, pues vamos a probar. Pues al final ven el currículum que tienes y dices, bueno, perdón, pues me puede encajar, ¿vale? A día de hoy, ¿qué pasa? Que hay un grado de emergencias, hay un grado medio y un grado superior. Entonces, parte de la formación que a lo mejor yo recibía de forma privada o que me pagaba yo, hay gente que la puede recibir mejor, menor medida, eso ya depende del centro y depende de la persona también, porque yo puedo recibir una formación de la hostia y ser un zote y no valer para nada. Y ahora se busca mucho esa especialización, porque ya vienes con una formación previa. Pero tú si tienes cursos, formación y demás, pues puedes ser un candidato a ofertar a un puesto de trabajo de bombero. De auxiliar de bombero es más sencillo, son puestos totalmente diferentes, ¿vale? Auxiliar de bombero al final es un cuerpo que está en prevenga por si acaso pasa algo pequeñito, pero no puedes actuar más allá de un conato, ¿vale? Hay en sitios que sí que tienen equipos autónomos, hay en otros que no, porque saben el riesgo que eso conlleva, ¿vale? Entonces es hasta tal punto. Después ya bombero de empresa, bombero de industria, pues nosotros estamos en un sector muy grande donde hay unos riesgos tecnológicos muy grandes. Sí que es cierto que a nivel de legislación en España es nulo, ¿vale? Es nulo, es una putada y por eso también la imagen de bombero industrial queda un poquito descolgada. Es cierto también que nosotros tenemos convenios de colaboración, Comunidad de Madrid sabe que nosotros estamos ahí y lo que pase dentro, los conocimientos los tenemos nosotros, pero sigue siendo como un poco tabú, ¿no? Porque todo lo que es España es por oposición, que es un método, puede ser más práctico o menos práctico, pero es el que hay y es cojonudo. Y al final, bombero de empresa, pues es más por currículum que por otra cosa. O sea que se puede entrar incluso sin tener el grado medio. Se puede entrar, yo no tengo grado medio. Yo no tengo grado medio, lo que estamos sacando nosotros ahora es la certificación oficial, ¿vale? Pero yo no tengo grado medio, yo lo que tengo son muchas horas de campo de fuego, tanto de formación, bueno, sí, sobre todo de formación, y muchos cursos que van vinculados al trabajo que desempeñamos ahí. Pues trabajos en alturas, espacios confinados, escarcelación, todo eso, pues al final suma. ¿Suma por qué? Porque esto es como una oposición entre comillas. Yo a ti si te pido, si voy a Consorcio de Toledo y me pides el PNB, ¿por qué me pides el PNB? Pues porque después ya no te voy a dar la formación, ¿no? Me lo voy ahorrando. ¿Por qué te pido, yo qué sé, cualquier curso de estos que vemos en muchas oposiciones? Porque después, o en un concurso de oposición, porque yo después eso me lo puedo ahorrar por otro lado. ¿Sabes? Entonces, al final tú ves, porque ya tienes experiencia, no es lo mismo entrar en Comunidad de Madrid, que son 6 meses, que se amplía casi siempre a 9, ¿no? Con Infoma, de formación, y hasta ese punto tú no vas a trabajar, que yo si te contrato a ti necesito que sepas. Entonces no te puedo contratar si no tienes una formación o mínimo que tengas un currículum que la avale. Después tienes un periodo de prueba y si vemos que no encaja, fuera. Eso en una posición no pasa. Tú en un trabajo privado, por mucho que tengas un contrato indefinido, mañana te pueden despedir.
Así es. Tú, un funcionario, has pasado una posición, no te echan, ni para atrás. Claro. Valgas o no. Y normalmente la gente es válida, siempre, porque si no, no te metes en un trabajo como ese. ¿Vale? Al final pones en riesgo tu vida, son situaciones muy complicadas, muy estresantes, un nivel de ansiedad en muchos casos muy alto, un nivel de emociones continuo, un nivel de satisfacción de por 1000, pero si no te mola eso, no te metes. Claro. Es raro, ya sea tanto oposición como privado. No, pero al final es un campo interesante porque yo creo que es un sector muy desconocido, el ámbito privado. Yo, así que se me venga a la mente, sé que hay en Cartagena hay empresas donde Muchísimas, sí. necesitan, porque está el tema de las refinerías y eso, en la zona de, pues, alrededor del País Vasco, industrias grandes, de automóviles, pues como has dicho, Comunidad de Madrid. O sea, hay muchas. Hasta y yo desconozco. O sea, te Hay estoy diciendo muchas. lo que así, pinceladas de lo que a mí se me viene a la mente, pero ¿cuántas habrá que no sepamos? Y a lo mejor hay gente que, oye, pues no quiere opositar, no quiere pasar por ese proceso de oposición y prefiere ir directamente a intentar entrar de bombero en una En una empresa empresa privada. privada. Pues A oye, ver, está guay, es una opción totalmente válida, pero las condiciones no son las mismas. O sea, no puedes comparar al final un servicio de bomberos público con un servicio de bomberos privado. claro. Eso es totalmente normal, ¿vale? Pero hay muchísimas y este mundo es muy pequeño. ¿Qué pasa? Que en el momento que entras, esto es como tema de academias, tema de oposiciones, tú seguro que vas a una oposición y dices, hostia, si a ti te conocía de otra oposición. Es un mundo muy pequeño. Al final hay muchas empresas que tienen o auxiliares o bomberos. Bueno, muchas, a ver, entiéndeme, son contadas, pero sí que hay. Centrales nucleares, refinerías, grandes automóviles, empresas de grandes automóviles. Antes estaba la SEAT en Barcelona y tenía un cojón de bomberos, ¿vale? Que además tenían colaboración directa con la Yene. O sea, era un parque brutal. Hay muchas, ¿vale? Lo que pasa es que son muy desconocidas porque es un sector privado que prima sobre todo el secretismo, no, sino el hecho de no mostrar. No quiero mostrar nada, no se puede mostrar nada, ¿vale? Más confidencial, Sí, ¿vale? Al final público, pues no hay ningún problema. ¿Ha pasado un incendio en un derrumbe con muertos? Se cuenta. Se cuenta. ¿Ha pasado tal? Se cuenta. En el sector privado es todavía, más cerrado. eso es, más cerrado. ¿Vale? Ni mejor ni peor, son necesarios. Son 100% necesarios porque el conocimiento, los riesgos y el tiempo de respuesta es muy corto para lo que puede pasar en una industria, pues grande, tocha, en una central nuclear, imagínate. ¿Vale? Y son 100% necesarios. Y lo que pasa es que es justo lo que tú dices, hay mucho desconocimiento y hay veces que es como que, no, joder, la gente está muy bien formada y además conoce muy bien los riesgos que hay dentro de su sector, sobre todo los que hay dentro de su sector, lo que puede pasar ahí, y seguramente, esto es como bomberos AENA. Se estalla un avión, o sea, se estalla un avión, ellos saben 100% lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer. Tú eres bombero de Comunidad de Madrid o de Ayuntamiento de Madrid, les puedes dar soporte. Pero el conocimiento que tienen ellos de aeronaves no lo tienes tú. Y es totalmente lógico. Ni bien ni mal. Es normal, lógico, ¿vale? ¿Tú cuántas intervenciones vas a tener de aeronaves? Ellos la intervención que tengan seguramente sea con aeronaves. Claro. Entonces tienen que estar formados casi, no exclusivamente, porque nosotros damos formación de escarcelación arena, pero tiene que ser muy enfocada al riesgo que tengas en tu puesto de trabajo. Tú vas a un municipio y dices, ¿en un municipio qué puede pasar? Pues de todo esto. Pero a lo mejor para qué tengo que saber de riesgo que hay en una central nuclear si a mí no me afecta. Pues obviamente no te lo voy a dar. Si en mi municipio, por lo que sea, yo soy un bombero a nivel municipal y no pasa ningún río, no tenemos nada de agua, tú imagínate, ¿para qué voy a tener que saber algo de rescate acuático? O no tengo montaña, ¿para qué voy a tener que saber algo de eso? Al final, Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene mucho vínculo con Infoma, porque tenemos mucho forestal. Ayuntamiento de Madrid apenas tiene forestal. Claro. Entonces, cada uno tiene que ir al sector donde tiene riesgo. Bombero de empresa, pues un sector muy reducido, pero tiempo de respuesta muy cortos y tiene que ser una respuesta súper eficiente, para eso te pagan. Bueno, al final se abre un poco también el abanico, ¿no? A mí se me está viendo a la mente que tenemos, por un lado, bomberos voluntarios, que aún hay, no sé dónde En exactamente, Barcelona, pero yo sé que sigue habiendo. en No sé, Barcelona hay. por Canarias sé que también hay, no sé en qué Sí, zonas, pero bomberos voluntarios sigue habiendo. Por otro lado, tenemos los bomberos de la Administración Pública de España. Por otro lado, sector privado, que de sector privado pueden ser empresas, pero también tenemos AENA, que es ahí un poco semi-empresa, público-privado, sí. semi-privado público. Ya llevamos 4. Militar. Eh,
Bombero militar, que no se olvide también, cierto. Y luego la gente que tenga idiomas, que sepa hablar un poco de inglés, el abanico se puede abrir mucho. Está, bueno, aquí en este podcast concretamente, una entrevista del bombero de Canadá que, bueno, pues ahí explica el proceso, cómo es allí. No es una oposición, es un sistema de selección. Próximamente se verá otro bombero de Irlanda, veremos cómo es el proceso allí. Hablé por Instagram por otro chico que estaba en Dubái. Ostras. Entonces, o sea, quiero decir que métodos hay muchos. Al final es saber un poco jugar tus cartas y buscarte un poco las mañas, porque parece que en España solo nos centramos en la administración pública y es verdad que las condiciones son las que son, obviamente, pero yo creo que cualquier persona que escuche esto y que tenga idiomas y tenga una edad en la que le dé igual viajar, pues a lo mejor se puede plantear otras opciones bien chulas o buscarse formaciones que sepa que le van a servir en ese país en el que puede trabajar también de bombero, o vivir experiencias para luego venir aquí, no sé, que Totalmente. hay muchas opciones. Nosotros tenemos un compañero que se sacó, ya dudo, ¿vale? Si era el grado medio o el superior, pero hizo como un Erasmus. O sea, a mí me lo contaba. Sí. Bueno, pues a mí yo me moría de envidia. Se fue a Portugal, ¿vale? Y estuvo trabajando con los bomberos. Allí son muchos voluntarios. No sé si era o la mayoría o prácticamente, yo creo que la mayoría eran voluntarios. Y nos dijo que le trataban como uno más, que estuvieron unos días de aprendizaje, pero que ya a currar con ellos. Claro, son voluntarios. Tiene un componente negativo muy grande, ¿vale? Porque al final a ti, si tú eres voluntario, tu formación te la vas a pagar tú, es raro que la administración te la pague, los conocimientos los vas a tener tú, vas a hacer esto en tu tiempo libre, porque no es remunerado, ¿vale? Pero viví una experiencia brutal. O sea, yo sí sé lo que sé hoy, a lo mejor no estaba opositando a Comunidad de Madrid, o sea, bombero, funcionario en España, en Comunidad de Madrid, prácticamente. Yo sí sé lo que sé hoy, a lo mejor me hubiera decantado por bombero militar por aquel entonces, encima, que no se sabía nada tampoco. O AENA en aquel entonces, que era desconocidísimo. Sí, sí. Obviamente te llama mucho el tema de emergencias, que creo que por eso todos opositamos, y después puedes pivotar. Es decir, yo no me voy a preparar igual una oposición si estoy trabajando de bombero en AENA que si estoy trabajando de carpintero de aluminio, como teníamos un compañero que venía de Soria todos los viernes a entrenar con nosotros, porque no tenía otra forma de hacerlo. Él no podía entrenar, lo que hablábamos antes, ¿no? Con una hora de academia, venía de Soria todos los viernes, tío, a entrenar con nosotros. Madre mía. Claro, al final, pues tú tienes que ajustar muchísimo tu tiempo. Si a esa persona, que además era de mi edad, un poquito más mayor, si a esa persona le hubieran dicho que hace 12 años podía haber sido bomberos de AENA, donde no se presentaba casi nadie porque no se sabía prácticamente, pues dices, hostias, claro, te pegas un tiro. A día de hoy ya se sabe lo que es bombero en AENA, se saben las condiciones que son y el nivel es mucho más alto, hay muchos más opositores que van directamente ahí. Pero eso pasa con todas las oposiciones. El nivel de esta oposición de Comunidad de Madrid es que ha sido increíble. Claro. Ha rozado la locura, tío. Y entonces, ¿cuál es el techo? El que marque el opositor. ¿Cuánta gente va a ver ahora que se presenta a bombero militar? Que han sido además hace poco. Un cojón y medio. ¿Cuánta gente se presentaba hace 10 años? Quien lo había oído, de conocidos y demás. Sí, sí, sí. Siempre se sabía que había bomberos en ayuntamiento, bomberos en comunidad, unos municipios que habían por ahí sueltos, pero poco más. Y antes te contaban, es posible que la fecha de examen sea esta, chicos, no digáis nada. Y tú te callabas como un canalla, decías, hostias, pero es que tu compañero que iba a otra academia, se lo decías y me decía, ya, me han dicho lo mismo. Lo sabemos todos. A día de hoy, en cuanto sale una publicación, Instagram te está petado. Sí, sí, sí. Instagram, Telegram con grupos de opositores, WhatsApp con grupos de opositores, acaban de publicarse. O sea, ha cambiado mucho la película. Entonces el nivel de exigencia es muy, muy alto. Pero tienes mucho más abanico. Antes tú, ¿qué opositabas? A un sitio en concreto. Y ahora ya puedes ir. Ha salido Comunidad de Madrid, vale. Ha salido Ayuntamiento, venga, pues lo ha hecho también. Ha salido Consorcio de Toledo, me pilla al lado. Ha salido Cáceres, bueno, son 3 horas en coche, pero es que me compensa. Sí, pues perfecto. Me ha salido, yo qué sé, lo que sea. Sí. Me ha salido, coño, nosotros teníamos un compañero que era canario, bueno, que es canario, y trabaja en Comunidad de Madrid. Ahí viene, ya está. Si es un trabajo muy bonito y muy gratificante, no te va a dar pereza ir. No es, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a picar algo que no te apetece.
bueno, a ver qué nos encontramos. Y siempre ayudar es gratificante y bonito. Pues sí. Bueno, entonces te vamos a ver en la próxima oposición de Comunidad de Madrid. No sé cuándo se va a emitir el podcast, lo mismo ya ha sido, ¿Te imaginas? Hostias. pero te vamos a ver allí entonces. La intención es que sí, después la vida te puede poner en tu sitio y pueden surgir muchas cosas. Yo con la oposición pues lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, pero también me he llevado muchas hostias. Al final, yo como oposiciones he pasado las 2 de Bombero Comunidad de Madrid, las 113 y las 150, que lo aprobé todo, que llegué a conducción, la aprobé también. Y después pivoté un poco, dije, venga, Fuenlabrada, que todavía era municipal. Yo hice Fuenlabrada, caí en el temario, era primero el psicotécnico, después eran las físicas y después era el temario. Yo ahí decidí ya no opositar nunca a municipios porque ese examen lo hicimos con lápiz. Lo hicimos con lápiz y me acuerdo perfectamente una chica que creo que ha entrado en Comunidad de Madrid que preguntó, oye, ¿y después esto? Porque no nos dejaban llevarnos ni la hoja de respuestas ni la hoja de examen. Y dice, para impugnar preguntas. Y nos dijeron, bueno, tú si piensas que está mal. Y dice, pero ¿cómo voy a saber si está mal si no me dan las respuestas? De ese examen me acuerdo una pregunta que fue, ¿qué es el tubo de Mayo? Y yo dije, ¿qué pollas es esto? Ya preguntándolo después a profesores de la academia, ni Dios sabía nada. Tuve la suerte de que di con una persona que trabajaba en el SAMUR que se puso a investigar y era la Canuda de Guedel, que venía en un temario derogado de País Vasco. Y dije yo, hostia, ¿y esto? Y dije, ya, no más. Pero después me picó a Guadalajara. Igual, al final pasé el primer corte, hicimos un psicotécnico, hicimos una prueba de clima laboral, que dije yo, esto está siendo un poquito raro. Después hicimos un test de personalidad, que los odio, debe ser que soy... tengo aspectos raros, y después hicimos una entrevista personal antes de las físicas y ahí fue la criba. Y dije que esto es lo malo y lo bueno de las oposiciones. Sí, que hay procesos que, bueno... Hay procesos más objetivos y procesos que son más subjetivos. Es putada. Sí. Es putada. Yo empecé a opositar con Ayuntamiento de Madrid, justo después de las 213, que no se cubrieron. Y yo ahí tenía compañeros que se demoró 2 años esa oposición desde que comenzó, no desde las bases, desde que comenzó. Y ahí había oficios aparte. Tú en oficios te dejabas una pasta brutal. Una pasta brutal. Creo que eso va contra el derecho de cualquier opositor. Te dejabas una pasta brutal. Y tenía compañeros que habían vendido hasta la moto para poder pagarse todavía los oficios. O sea, fue duro y les veías destrozados. De decir, es que si se alarga un mes más no tengo cómo seguir. Y eso al final dice mucho de una oposición, porque esta es mi opinión personal, yo creo que una oposición tiene que ser que tú te la puedas preparar en tu casa, con las herramientas que tengas. Que te pongan un temario, que te digan, este es el temario. Tiene que ser así. ¿Por qué me vas a poner una pregunta de un tema que es rebuscado? Este es el temario. Las pruebas físicas las vas a poder entrenar por tu cuenta. Que hay otras pruebas que las puedas entrenar por tu cuenta. Que no tengas que ir obligatoriamente a un sitio específico donde tengan, yo qué sé, un maniquí que pesa este peso y es este recorrido exacto. Claro. No, porque entonces me estás quitando a mí mi derecho de igualdad, ¿no? Sí. No estoy en las mismas condiciones que otra persona que se lo pueda permitir o que viva en esa zona. Eso pasaba con Murcia. No sé si tú has visto la posición de Murcia. Sí, la he visto. Vale, ¿has visto la prueba física esa de la gincana? Ah, la nueva. Pues esa está nueva, ¿no? La de la gincana, o esa lleva tiempo. Hay una gincana que era la escalera como... marina, la cuerda, barra de equilibrio. ¿Dónde vas a practicar eso? Esa está en el Ayuntamiento de Murcia. Porque en Murcia está consorcio, ayuntamiento y luego está Ayuntamiento de Cartagena. Entonces, creo que es en el Ayuntamiento de Murcia. Esa es de Ayuntamiento de Murcia. Que es como un circuito. Es un ¿no? circuito. ¿Dónde vas a ensayar eso? Ese circuito no lo puedes ensayar en ningún sitio, a no ser que sea ya una academia o un lugar donde lo tengan preparado. Eso o sea, porque montarte tú ese circuito por tu cuenta es que es una locura. Es donde sacan los medios. Claro, pues ahí es donde voy. Si es un trabajo que tiene que ser público, de función pública, tienes que poder hacerlo con los medios que tú tengas. ¿Vale? Que después me exijas cierta titulación, lo entiendo perfectamente. Pero a partir de ahí, tío. Claro. Incluso lo de las titulaciones, porque ahora que mencionas esto, ¿no? Yo también veo, bueno, ya lo he comentado varias veces en otros episodios, si ha salido el tema por casualidad del grado medio y el grado superior. Lo mismo, el grado medio que en Comunidad Valenciana puntúa 2,5 puntos, que es una barbaridad, pero solo hay, ¿qué te diría? 1, 2, no sé si llegará a 3 centros en toda la Comunidad Valenciana
en los que tú puedes de manera pública hacer el grado y están siempre saturados, claro. Porque, claro, cantidad de opositores puede haber allí o de gente que quiere hacer el grado, aunque puede ser para otra cosa que no sea bombero. Totalmente. No En solo- cambio, los privados, que en Murcia hay uno, por cierto, y en Comunidad Valenciana me imagino que también habrá más, los centros privados pues les pasa lo mismo. Están saturados, pero es que encima te cuesta pues alrededor de 5.000, 6.000 euros esa formación. Entonces no estás en igualdad de condiciones, obviamente. O Para sea, nada. Yo creo que el formato de oposición que hay en España debería dársele una vuelta. Y no solamente exigir que tengas un grado medio o un grado superior. Mínimo, esto es que yo dentro del trabajo tengo gente que tiene grado medio y hay siempre mucho debate, ¿no? Si no es público, no te lo pueden ofertar, o sea, no te lo pueden pedir para un trabajo público. O sea, tiene que haber un no te lo centro pueden público. Por pedir eso te hablo un dato. obligado, digamos. Claro, De esta manera que es como un extra que te suma puntos, pues a la vista está que sí se puede. Pero de manera obligada no te pueden decir necesitas este título. sí lo pueden hacer y en Andalucía lo han hecho con el nuevo decreto. Pero todavía no está eso aprobado del Todavía no todo, está, que yo pero sepa. Porque yo creo que ahí tiene que haber debate. No sé cómo estará el tema, a ver si ahí me va a doy haber otro mucho paseo debate, por allí, pero porque hasta donde yo sabía, a ver, Andalucía es muy grande, ¿vale? Y nosotros tenemos compañeros que vienen directamente de Andalucía y se han sacado el grado ahí. Sé que hay un centro público, el resto son privados. Eso no puede ser. Yo lo claro, siento. A decir, mira, tú para un empleo público tienes que tener herramientas públicas. No puede ser que tengas que optar a un empleo público partiendo de un sector privado. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Entonces quítame el funcionario público. ¿Sabes? Ponme empresa, ponme trabajador, ya está. Si tú ya tienes suficiente gente que ha partido desde una formación pública, lo entiendo. ¿Vale? Tú de bachiller lo puedes sacar en un colegio público y en un colegio privado. Pero tú tienes la opción de hacerlo en un colegio público, que es lo normal que te van a pedir para cualquier oposición, ¿no? O bachiller. Vale, hasta ahí todo de acuerdo. Pero coño, que haya un plazo que digas, vale, te pueden dar puntos, pero ¿hasta cuántos puntos? Porque no es justo. Yo a lo mejor tengo 42 años y ahora no me planteo sacarme o invertir 2 años de mi vida en sacarme un grado para opositar. Pero sí estoy en las condiciones de sacar esa oposición. ¿Por qué no soy válido ahí? O una persona que se acaba de sacar el grado en un sector privado que pueda opositar o que se lleve más puntos que yo. Porque no pueda optar lo que tú dices al público porque esté petado. Y el privado a lo mejor no, por lo que sea. ¿Se puede dar ese condicionante? Sí, pues entonces vamos a caparlo. No tiene ningún sentido. ¿Que van a estar mejor formados? Pues depende de la formación que reciban y depende de la persona. Obviamente claro. sigue siendo un embudo para entrar, Sí, ¿vale? Una criba. Nosotros trabajamos dentro de, bueno, yo conozco a muchas personas que salen del grado. Hay muchas personas que quieren ser bomberos y bomberas, ¿vale? Pero hay otros que no. Hay otros que han hecho un grado porque no sabían qué hacer. Esto pasa con todo, ¿vale? Pero ya tienen esa opción que tú a lo mejor no tienes por no haberlo sacado o por no haber podido optar a ello. Tú a una persona que está trabajando y que va con el agua al cuello y en el sector público no tiene, pero en el sector privado sí, ¿cómo le dices que pague 5.000 pavos más para sacarse ese grado? Porque te lo claro. están pidiendo en la administración pública. Es complicado, es un tema un poquito peliagudo. Sí. Pero de momento que yo sepa es Valencia y Andalucía los que han dado ese paso. No sé si Murcia tenía algo también por ahí que De sí que momento que empezaron yo ellos. sepa, esos dos. Pues vamos a ver si se quedan ahí. Sí, a ver cómo deriva. Si es obligatorio, si no, y Si qué no, eso pasa tiene también si van añadiendo centros públicos donde se ejerza esa formación, que lo veo lógico, pero claro, yo creo que primero deberás de prevenir antes de sacar la ley, ¿no? Eso es, Pero no. exacto. Eso La es verdad es que así. tengo bastante curiosidad de ver cómo evoluciona todo esto de cara al futuro, de ver qué exigen, qué es lo que no, y qué pasa con el sector de los bomberos en sí, porque, no sé, lo veo un poco desmadrado en España, ¿no? Realmente. No, yo lo pienso igual. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy con opositores a nivel nacional de muchos lados, llevando las físicas, ¿vale? Centrado en la academia, estoy solo con Comunidad de Madrid, única y exclusivamente. Pero físicas estoy por todos lados. Y claro, dices, hostias, qué barbaridades. Ya tan dispar solamente en las pruebas físicas, tan dispar en temario, porque a mí me pasan las bases para yo ver las pruebas físicas y veo temario y digo, es que no tiene ningún sentido estas cosas que en ninguna oposición siempre vas a sacar pegas, eso es totalmente normal. Pero se debería adecuar todo más al trabajo que vas a realizar. ¿Las pruebas físicas se podrían cambiar? Pues seguro. ¿A mí me flipa la cuerda? Sí, me flipa. O sea, es una prueba que me encanta. Es mi favorita, ¿vale? De la oposición. Ahora,
¿vale? Ahora Claro. que sé. Pero ¿realmente tiene transferencia al trabajo? ¿Hay alguna prueba que digas tiene transferencia al trabajo? En algunos sitios sí. En Valencia tenéis una subida a torre, que bueno, es bastante vinculante con el trabajo, pero no es en todos lados. Comunidad de Madrid es natación, ahora mismo 100 metros, 60, 300 y 2000 metros de atletismo, un press de banca y una trepa de cuerda. Lleva siendo así desde que tengo uso de razón, excepto el 100 metros de natación que ha cambiado en esta convocatoria, que eran 50 metros y han pasado a 100. Lleva siendo así siempre. Yo creo que se puede dar una vuelta. Que hay gente con muchísimos conocimientos ya dentro del cuerpo de bomberos. Y se puede hacer algo, joder, que un poquito de entrenamiento concurrente, una prueba que sea de entrenamiento concurrente, que mezcle componente aeróbico y anaeróbico, como puede ser un día a día del trabajo de bomberos. Sé que, a ver, obviamente, es más difícil de medir. Tú mides un 2000 y te sacas tu BAN, tu capacidad aeróbica máxima. No solamente eso, mides el nivel de compromiso, de disciplina que tenga esa persona. Porque al 90% de nosotros no nos gusta correr. Y Claro. menos en pista. Y menos un 1500, o un 2000 o un 3000. No nos gusta. A quien le gusta suele ser que viene de atletismo y se le da muy bien esa prueba. ¿Vale? Que mide unas condiciones, unas capacidades que quieres para tu trabajo. Perfecto. Se puede hacer de muchas formas. ¿Mides el nivel de disciplina y de compromiso de esa persona? Perfecto, pero hasta ciertos límites. Puedes meter una prueba así, también puedes meter otra que sea más vinculante con el puesto de trabajo. Creo, es una opinión mía personal. Sí. A ver, yo creo que una de las cosas que se sucede es que tampoco intentan hacer cambios por el simple hecho, claro, si tú entiendes un poco, y me gustaría entenderla, la administración pública por dentro o hablas con mandos que estén ya en escalas muy altas, pues te das cuenta de lo complicado que es dar cualquier pequeño paso porque hay muchas manos de por medio. Desde el mando de Brutal. bomberos hasta el siguiente que tengas por encima, que puede ser de protección civil, que puede ser diputación, consorcios, ayuntamientos, comunidades, que hay tantas manos por en medio que cuando tú quieres hacer algo distinto, pues probablemente tengas una serie de obstáculos que en el tiempo que trabajes no te dé tiempo a superar. Totalmente. Entonces es como hay tantas trabas que ya me sale mucho mejor mantener esto que sé que ha funcionado durante X años que ofrecer un cambio que sé que sea mejor. Pero es que no va a dar ni tiempo. Si quiero ofrecer esto, a lo mejor no tenemos plazas hasta dentro de 10 años y a saber cuánta gente distinta pasa por los mandos. Ahora te lo aceptan, ahora no sé qué. Entonces, yo creo que hay una traba burocrática y digo creo porque no la sé realmente a ciencia cierta, pero más o 99% menos, decimos que más sí, o ¿no? menos Sí, tiene me que la haberla. imagino. Yo respecto a la Comunidad de Madrid, que es lo que más conocimiento tengo, hay mucha traba. O sea, el temario de bombero de Comunidad de Madrid es cerrado. Eso es cojonudo. Bueno, la gente dirá, bien y mal. Bien y mal, ¿por qué? Porque yo me tengo que saber hasta la coma que hay detrás de esta palabra. Y si aquí pone eficiente o eficientemente. Sí, Ese es sí. el nivel de locura que lleva Bombero Comunidad de Madrid, ¿vale? Ese es el nivel de puta locura. Pero es así. Temario cerrado, para mí mejor, porque no me voy a preguntar nada que se salga de ahí. Si sale una pregunta de ahí, impugnada. No hay tu tía. Esto no viene aquí, está impugnado. Vale, a partir de ahí sé que ya se han intentado hacer cambios en el temario y se han echado para atrás. Se han echado para atrás por temas burocráticos, por temas de administración pública. Parece ser que en la siguiente convocatoria sí que se van a llevar a cabo. Lo que tú dices, mantenido en el tiempo, estará el tío RQR, RQR. Después, dentro de la baremación de Comunidad de Madrid, es una putada. Bueno, es una putada. Habrá gente que lo vea bien. En esta convocatoria ya la gente ya ha cambiado de opinión. Depende si te conviene o no te conviene, ¿vale? Nosotros cuando tú haces el examen tienes un coeficiente dilatador, que es mal llamado campana de Gauss en Comunidad de Madrid, pero es un coeficiente dilatador. Es decir, el corte del temario y psicotécnico, que es el examen en conjunto, haces el psicotécnico y directamente el temario, ¿vale? Lo marca el número de opositores que quiere el tribunal que pase. Normalmente se venía multiplicando el número de plazas por 1,5, más o menos. Si tenemos 125 plazas, como mucho, 200 opositores, 175 opositores que se presenten a físicas. ¿Vale? Que entendemos que ahí, bueno, el 5 es asequible, los 10 son complicados, ¿no? Vale. ¿Qué pasaba? Que si tú quieres que pasen esos 200 personas, en este caso, ponte en ese caso 200 personas, tú cortas en el número 200. ¿Qué nota tiene sobre 10 el número 200? Pues imagínate que es un 8. Vale, eso se reparte con 20 puntos. El que ha sacado el 10 tiene 20 puntos, el que ha sacado el 8 tiene 10 puntos.
No el que ha sacado el 5 y ha aprobado el examen tiene 10 puntos. El que tiene el 8 tiene 10 puntos. Buah. Entonces, la dilatación que hay de notas es brutal. Claro. ¿Qué pasaba? Que tú sí quedabas entre los 30, 40 primeros en temario en Comunidad de Madrid, ¿vale? Hasta esta oposición. Tú pasabas unas físicas normales, bien, adecuadas, o sea, bien, y de ahí no te movía ni Dios. Hasta donde se sabe, nosotros teníamos un calendario de oposiciones que parecía que sí que se estaba cumpliendo. Nos sacaron el temario 22 de marzo, es que lo miré hace poco, por eso me lo sé, el 22 de marzo de este año, de 2025, y ponía que el segundo ejercicio, que eran las pruebas físicas, iba a ser la segunda quincena de junio. Se retrasó hasta septiembre. ¿Vale? Se ha retrasado. O sea, la programación ahí sí que fue una locura. ¿Vale? Estuvo muy guay, muy guay. Hay gente que lo hizo muy, muy bien. Y hay gente que le vino muy, muy bien por la estrategia que te contaba antes. Porque tú si tienes que quedar arriba del todo, mucha gente lo que hacía era, me quito tiempo de entrenar. Y a mí me ha venido gente que metía el 2000 en 9 minutos. Agarra eso, ya. Pero es que estaba entre los 30 primeros. Y decías, tú, me cago en la puta. Por lo visto, y esto es, o sea, no hay nada verídico, ¿no? El presidente del tribunal sí que intentó quitar el coeficiente dilatador. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si quité el coeficiente dilatador, la persona que tenía un 8 en vez de tener 10 puntos pasaba a tener 17 puntos. Ahí remontas, ahí te lo juegas todo en las físicas. Claro. Vale. Pero la administración, por lo visto, esto es todo por lo visto, ¿vale? Sí, sí, sí. No le dejó. ¿Qué hizo? Vale, son 267 plazas. Se entendía que pasaran 400 personas, 450, a lo sumo, 350, 400 personas. Pasaron 596 personas. Y dijimos, hostias, ahora sí que hay juego. ¿Qué has conseguido? Pues que ese coeficiente se alargue todavía más. Entonces, no lo has quitado, pero sí que es cierto que hasta el 400, hasta el 450, hasta el 500 había juego. Yo ahí pues me metí en corte, me quedé a tomar por culo. Quedé el 560, fueron 596, 566. ¿Vale? Yo saqué 153 netas, que es un 8,3, un 8,4. Y con eso yo vi las notas y dije, yo aunque saque 10 no doy para jugar. Entonces prefiero involucrarme con los chavales y pasar de frustrarme por no los llegar. resultados, porque era inviable. ¿Qué ha conseguido de esa forma? Pues que gente que esté fuera con unas físicas top pase a estar dentro. Y vamos a ver una cantidad de movimiento, porque todavía no se han publicado las listas oficiales. Han salido las listas, hay lista extraoficial. Y ya se saben los resultados del temario psicotécnico y los resultados de las físicas. Y ya puedes ver quiénes están dentro y quiénes no. Unos resultados, unas medias brutales, tío. O sea, increíble. Gente que ha adelantado más de 200 puestos. Nosotros el chico que tenemos ha adelantado 200 puestos. Buah. O sea, es que es brutal. Qué barbaridad. Y se ha metido de estar lejos, de pensar al principio que a lo mejor no pasaba ni el corte, a estar dentro de plaza. Y dices tú, me cago en la puta, chaval. Gente que estaba muy arriba y con muy buena nota se ha dejado las físicas, su estrategia personal, al final no le ha salido bien. Yo me preguntas, hasta esta oposición, ¿qué hubiera hecho? Y hubiera hecho lo mismo que esos chavales. Si tuviera poco tiempo y viendo los históricos de Comunidad de Madrid, sabiendo que entre los 40 primeros no te mueve ni Dios. Claro, pero al llegar del tribunal he dicho, es que esto yo personalmente no lo veo justo. Yo no lo veo justo, que te lo juegas todo en un temario y que después las físicas valgan muy poco. Claro. Entonces, esto ha sido como, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Ha repercutido negativamente a la gente que se ha dejado las físicas para después. Bien o mal, depende a quién le preguntes. Claro, al final es una media. Eso es. Ahí ya no repercute tanto el estudio, porque al final lo que ha cambiado es eso, el que esté mejor físicamente remonta mucho. Y claro, teniendo en cuenta las notas que hay tan altas en brutal, estas tío. oposiciones, es que cuánto te puede... A lo mejor es mucho mejor esta fórmula nueva, ¿no? De que si tú tienes un 8,5 y el otro un 8,7 o un 9,1, me da igual, es que eso puede suponer una pregunta, dos preguntas. Entonces, si el del 8,5 hace unas físicas 1000 veces mejor que el del 9,1, pues ya deja de tener más peso esa persona con su 9,1, porque al final, obviamente, esto tiene que ser una media Eso es. lo más justa posible. Así que, oye, pues mira, lo veo mucho mejor de este método. Eso es. Bajo mi punto de vista, es mejor porque realmente tú, si solamente optas porque una posición sea 2 pruebas puntuables, porque el psicotécnico y el temario van de la mano, ¿vale? Y unas físicas,
tienes que darle el mismo valor. Porque si a Claro. mí me dices la física no te van a valer nada, yo no me las preparo. O te va a valer menos, como venía sucediendo en las anteriores, yo me voy a preparar menos. Tú si tienes, yo que sé, te van a dar 50 puntos de toda la oposición y te dicen, si haces esta prueba te voy a dar de esos 50 puntos un punto. No la hago. ¿Cuál vale 30 puntos? Esa es la que me voy a preparar de verdad. Claro. ¿Para qué me metes eso? ¿No? Voy a pasar el trámite. Pues en este caso lo que han conseguido hacer es eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que el nivel es que ha sido tan alto hoy. Es que yo he alucinado. Es que yo he alucinado. Miren, yo he sacado medias de los 40 primeros. Los 40 primeros de la anterior oposición a esta, solo en el 2000 la media, ¿vale? Han mejorado 17 segundos. ¿Tú sabes lo que es mejorar 17 segundos en un 2000? Pues una barbaridad. Una puta locura, tío. Es que es una barbaridad. Y estamos hablando de top 40, de media, ¿vale? Que habrá gente que haya metido 7.20 y siga en el top 40 porque el resto de pruebas las ha reventado. No suele ser lo normal, ¿vale? Pero, o sea, es la media. Es que es alucinante. El 125 que marcaría la nota de corte de las físicas de la anterior oposición, sobre 10 tenía 8,81. El 125 de esta, que estamos hablando de mitad de tabla, tiene un 9,11 creo que era. O sea, el nivel es brutal. Cada vez vamos más específicos, pero el nivel es increíble. O sea, a día de hoy, como te dejen las físicas, estás vendido. Y esto pasa en muchos cuerpos. Es la putada. Tú vas al Ayuntamiento de Madrid, 1.500 metros. El 5, 4,50. Hay que correr. Hay que correr. Te vas a Consorcio de Toledo, 1.500 metros. El 10, creo que era 5,10. No tiene sentido. ¿Por qué? En Madrid tenemos que correr, vamos más acelerados que en Toledo. Vamos a intentar hacer algo todos juntos, que tenga al menos unas bases en conjunto. Y después puedes pivotar, lo que sea, o temario o alguna física que digas, oye, pues en este sitio tenemos más trabajo en altura. Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Valencia. Hay más edificios, es más rural, vale. Pero joder, hazme una misma base, que a mí me da igual ser bombero de Comunidad de Madrid que de Consorcio de Toledo que de donde sea. Sí. Tú lo que quieres es trabajar en emergencias, hazlo todo igual. Al final pierdes balas ahí. Bueno, por desgracia, eso yo te diría que le queda Es mucho. opositorio, lo sabes, ¿no? Que le queda mucho, ¿eh? Yo creo. O sea, a mí me parece la mejor opción, sin duda. Vamos, el poder presentarte donde quieras y que haya unas bases similares, buah, sería como lo mejor, lo idílico. Pero, sinceramente, el que espere eso, Que espere. que espere sentado. O sea, probablemente no va a llegar, yo diría que ni de aquí a 10 o 20 años. Y sé que son muchos años, pero lo digo sinceramente porque creo que no va a llegar. Por desgracia. Tiene que pasar algo muy disruptivo para que eso suceda. Y cada administración funciona de una manera y cada administración barre para lo suyo y va a seguir así. Porque yo imagino que porque hay dinero de por medio, como siempre, que es lo que mueve el mundo. Y ego. Y bueno, sí, y ego también. Pero vamos, que por desgracia eso va a ser así. Yo le diría a la gente que esté opositando a día de hoy que se centre en la que quieren, que no vayan esperando que haya cambios y si hay cambios, pues que adáptate a ellos y si suena mejor, mejor para ti. Si suena peor, pues tendrás que esforzarte más y ya está. Eso es, para todos igual. Sí, Realmente. de momento es lo que pueden hacer. Claro, y que si hay un cambio siempre nos centramos en el punto negativo. Ha habido un cambio y yo ya me sabía esto, ya, pero yo tampoco me lo sé. Claro. Ni el otro tampoco. Al menos tú ya te sabes el resto. ¿Vale? Hay rumores de que va a cambiar el temario de tal. ¿Vale? Pero va a cambiar todo. Es que es imposible. Céntrate en aprender, en estudiar lo que ya te sabes, o sea, lo que ya te sabes, lo que crees que se va a mantener, y después lo otro cambia, pues va a cambiar para todos. Me voy a enterar a la misma vez que tú, porque esto tiene que ser público. No, es que me han contado. Ya, esto no es oficial. Hasta que no se publica, y en el momento que se publica, espérate que no haya rectificación de errores. Sí, sí. ¿Vale? Es que hay muchos procesos ahí por en medio. Claro. Entonces, si te centras en una posición, ve a fuego por ella, tío. Ve a fuego por ella, cueste lo que cueste. Ve a fuego. Y continúa. ¿Que sale otra entre medias si quieres pivotar un poco? Bueno, mira plazos. ¿La tuya tienes fecha? Sí. ¿Es dentro de poco? No te merece la pena. Si vas teniendo plazos en esta es porque tienes miedo. Nos ha pasado a todos. ¿Verdad? Te juegas mucho, un opositor se juega mucho. Pero tú vete a la tuya. ¿Qué queda tiempo? Vete. Es una experiencia más, tienes conocimientos. Aunque yo tenga un temario de hidráulica y tú otro, los conceptos de hidráulica son los mismos.
Voy con menos nervios que tú que vas a esa. Claro. Voy con menos presión. ¿Quién me dice que no? Nadie, pero mientras tanto a tu oposición. Tú a tu oposición. ¿Saldrá Pues bien, saldrá mal? Saldrá, ya está. Ya está. Totalmente. Bueno, pues con este consejo yo creo que vamos finalizando el episodio, que llevamos ya cerca de, bueno, cerca no, 1 hora y cuarto más o menos. Que hablo mucho, discúlpame, David. Que va, sí, yo encantado. Es de estas conversaciones que yo creo que si quisiéramos podríamos estar aquí toda la mañana. Totalmente. Que antes de empezar a grabar ya hemos estado un rato hablando Soy muy y, pesado, y tío. ya hemos visto que podemos estar charlando, vamos, tranquilamente. Así que, bueno, para mí es parte de la experiencia de grabar los podcasts. Así que, nada, me gustaría terminar mandando un mensaje sobre todo a los bomberos a los opositores a bomberos de la Comunidad de Madrid, que es en lo que más estás tú centrado y en la oposición que tú también quieres presentarte. Y, y después de eso, pues nos dices tus redes también, ¿vale? Vale. Y con esto finalizamos el episodio. Vale. A ver, ahora mismo es complicado porque estamos todavía finalizando el proceso. Habrá gente que se quede fuera y habrá gente que esté con un nivel de euforia brutal. Para los que se queden fuera, joder, yo lo entiendo perfectamente. O sea, es muy duro porque ha sido una inversión de tiempo, un sacrificio muy grande y al final no has obtenido esa recompensa. Pero quiero que sean conscientes del nivel que han adquirido, que no partes desde cero, que tú ya tienes unos conocimientos previos, una base brutal, que tengan cabeza y lo sepan gestionar, que si han estado tiempo sin entrenar, que por favor no vuelvan a entrenar como si no hubieran parado nunca, que si han estado tiempo sin estudiar, que no empiecen a medir el primer día 5 o 6 horas de estudio, que necesitan tiempo de duelo, es totalmente comprensible, que al día siguiente quieres ponerte a estudiar, vale, pero no suele ser lo normal. Eso es lo que más vende, ¿no? Yo al día siguiente me puse a estudiar. Bueno, esto es un proceso jodido y cada uno lo lleva de una forma. Y que tú pienses que vas a probar y te lleves este chasco, esta decepción, pues a lo mejor necesitas estar una semana, un mes, el tiempo que necesites, desvinculado de la posición. Es válido, es válido. Vuelve, vuelve, porque todo lo que has conseguido hasta ahora te va a valer para alcanzar tu objetivo. No lo dejes pasar. Y tampoco te dejes tiempo. O sea, no te demores en el tiempo diciendo, bueno, ya lo cogeré, porque ya tengo nivel. David ha dicho que tengo nivel. Cabrón. Tienes nivel, pero sé consciente de que el nivel está aquí. ¿Vale? Y el de la siguiente oposición va a estar un poquito más arriba. Porque esto es así, nunca va a ir para abajo. Así que date tiempo, vuelve a opositar, ya tienes buena base y tienes que seguir con el mismo hambre que antes, tío. Y a por todas. Para los que están empezando de cero, poneros las pilas, chavales. O sea, crear un buen método de estudio, aprender de profesionales, no seáis cabezotas, porque al final muchas veces aprendemos solo por hostias, aprender de gente que ya ha cometido errores, de profesionales en ese sector, por ejemplo, lo que hablábamos antes, es que antes no se estudiaba con técnicas de estudio. A día de hoy, si no estudias con técnicas de estudio, estás perdido en la posición. Te van a pasar por la izquierda, por la derecha y por encima. ¿Vale? Entonces, aprende, pivota. La técnica de estudio, lo que hemos hablado antes, David, la técnica de estudio que te viene bien a ti no significa que me venga bien a mí. ¿Mejor método de estudio? Bueno, para ti. Valóralo, dale tiempo y me vale o no me vale. Entrenando igual, crea base, no te asustes. Yo lo veo mucho en gente que empieza desde cero en la academia. Ve el nivel de la gente que lleva tiempo y se hace chiquitito. No te hagas chiquitito. ¿Vale? No te hagas chiquitito. Nosotros lo que intentamos es que dentro del grupo haya un ambiente sano. Y eso solo se consigue siendo compañeros. Todos hemos tenido comienzos. Todos. Todos. Y quien te diga lo contrario es que es mentira. Todos hemos empezado una vez a hacer dominadas, una vez a subir la cuerda, una vez a correr, la primera vez en pista. Yo cuando iba a pista al principio, cuando me tocaban series largas, nosotros hacíamos mucho farle fuera. Pero cuando iba a pista y me tocaban 800, yo me cagaba. Me cagaba, pero no de me cagaba. Voy al baño. ¿Vale? Todos hemos pasado por eso. Pero necesitas paciencia, necesitas tiempo, necesitas conocerte a ti, necesitas asentar las bases. Y a partir de ahí, no dejes pasar el tiempo, porque vuela. Sí, Esto sí. vuela. Esto vuela y al final, cada día de estudio, de entrenamiento o de descanso va a sumar. Así que hay que aprovecharlo. Muy bien. Y poco más. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes? Pues en redes me puedes encontrar como Primera Guardia, como la Academia de Bomberos de Comunidad de Madrid Primera Guardia, o si no, el perfil de Tu Entrenamientos, que es un perfil que es más dedicado, bueno, dedicado exclusivamente al entrenamiento. Ya enfocado solamente, por favor, a bomberos, a bomberos, ¿vale? A entrenamiento de bomberos. Y ahí es donde me pueden encontrar.
Y si no, que te escriban a ti Y se lo paso yo, ¿no? y que nos pregunten. Muy bien, pues nada, genial. Muchísimas gracias por tu tiempo, David. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo que haya visto esta entrevista hasta el final. Seguidnos también a nosotros si no lo hacéis y nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias, tío.